Una muy buena mañana para todos y bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad, como ven ustedes en pantalla, vamos a hacer esta gasa o se las voy a enseñar a hacer porque yo ya la he avanzado bastante, ¿cierto? Esto es un pedido que me hicieron, entonces vamos a necesitar la aguja como siempre, una aguja de malla o puede ser eh, un palillo, algo que tenga esta puntica y vamos a montar como primer paso los cordones, ¿cierto? Entonces Vamos a hacer de cuenta que estamos empezando el tejido, a poner los cordones, entonces vamos a necesitar 32 cordones en total, 8 por cada color, o sea, 8 naranjas, 8 cordones verdes, 8 cordones fucsia y 8 cordones azules, 32, ¿cierto? En total, para este diseño. Esta gasa mide aproximadamente de ancho 6 centímetros, miren, 6 centímetros de ancho mide, es perfecta para el bolso que estoy haciendo de flores, entonces como primer paso vamos a montar los cordones, no importa los colores que tengan, siempre y cuando sean 4, ¿cierto? Pueden emplear otros colores diferentes a estos, pero lo que sí es importante es que monten los cordones de la siguiente manera. Vamos a empezar con 8 cordones de este color, que en mi caso es naranja o un neón, naranja neón, ¿cierto? Fluorescente más bien. Son colores bastante vibrantes, fuertes. Miren, ¿cierto? 8, perdón, 8 en la aguja. Luego seguimos con 8 cordones verdes para este diseño, ¿cierto? Porque es un diseño de espigas. Miren, entonces 8, el más básico y con el que ustedes se pueden iniciar a hacer sus gasas. Vamos a necesitar después colocar 8 fucsia, 3, 4, miren, tomando siempre solo una hebrita, miren, de cada cordón, ¿cierto? Solo una hebra de cada cordón para ir colocando o ubicando los cordones para este diseño. Y finalizamos con 8 cordones de color azul, como pueden ver, miren, ¿cierto? Sin saltarnos ni un solo cordón, todos en la aguja. Esta aguja es muy útil para este tipo de trabajos de la gasa guayú. Miren, ¿cierto? Ahí están. Dejar flecos también es a gusto personal y los colores. Yo dejé acá en este caso 10 centímetros de flecos, pero ustedes pueden hacer más o menos, ¿cierto? Y con ayuda de una banda elástica, yo no tengo una banda elástica para el cabello, pero tengo este plastiquito y lo pongo, miren, amarro acá. Esto es una recomendación para que los cordones no se vengan hacia adelante en el momento de tejer las primeras vueltas, ¿cierto? O sea, muchas veces cuando ustedes no amarran, se vienen esos cordones para acá, entonces muchas veces los confunden. Esto es una recomendación. Ya si ustedes lo quieren hacer, bueno, bienvenidos. Y si no, pues es a gusto personal, miren. Entonces yo hago un amarre ahí sencillito, miren. Y esto evita que los cordones se me vengan para acá, se me enreden con estos. Bueno, entonces ya teniendo miren, 32 cordones en total, 8 por cada color, ¿cierto? Vamos a empezar a tejer. Miren, acá está. Vamos a necesitar estas agujas de plástico, miren, de ojo grande, ¿cierto? Los cordones miden 2 metros con 10 centímetros. Los cordones miden 2 metros con 10 centímetros, ¿cierto? Son largos. Entonces vamos a empezar, el primer paso es irnos al tejido y entonces esta hebra la vamos a llevar por todas de su mismo color. Esta, miren, voy a acercar un poco más la cámara, ¿cierto? Ahí, perfecto. Voy a ir a... Muy bien. Entonces vamos a empezar, este primer cordón lo vamos a atravesar por estos hacia la izquierda. 3, 4, 5, 6 y 7, miren. ¿Cierto? Hasta ahí, miren, 7. Como primer paso, como primer paso. Y atravieso, miren, atravieso y dejo ahí, ¿cierto? Ajusto.
Segundo paso. Nos vamos a ir, mire, esta hebra, este primer cordón fucsia, miren, este primer cordón fucsia lo vamos a llevar a la derecha, ¿cierto? Miren, entonces vamos a atravesar estos verdes. Espero se esté viendo perfecto, clarito, miren. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Atraviesa 9 cordones a la derecha, miren. Tenemos que atravesar el que traíamos de acá, el naranja, ¿cierto? El primero que cruzamos. Lo vamos a atravesar también, el fucsia, miren. ¿Cierto? Espero se esté viendo muy bien. Ok. Este es el segundo paso. La primera hebra fucsia la atravesamos por acá y el naranja también hacia la derecha. Tercer paso. Esta hebra verde va a ir a atravesar estos cordones fucsia a la izquierda, miren. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto? Solo una hebrita. Vamos a usar siempre una hebra por cordón. El cordón tiene 3 hebras, entonces vamos a agarrar solo una, ¿cierto? Miren, entonces tercer paso, la hebra verde, la primera hebra verde atraviesa esas hebras fucsia, cordones fucsia más bien, hacia la izquierda. Cuarto paso, esta hebra azul, este cordón azul, la vamos a llevar, miren, hacia la derecha, miren. Esta hebra azul la vamos a llevar hacia la derecha. ¿Cierto? Como cuarto paso. Y atravesamos el verde, miren. También hay que atravesar el verde. Cuarto paso. ¿Cierto? Bueno. Ajustamos para que los bordes, esto nos quede lo más parejito posible, esto. ¿Cierto? Nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al primer paso. Paso número 1. Tomamos esta hebra naranja y vamos a esta primera hebra y la vamos a llevar a la izquierda. ¿Cierto? Miren. Ajustamos bien todo. Entonces vamos con esta, atravesamos todos estos cordones y este fucsia también lo vamos a atravesar, ¿cierto? Miren, así, como primer paso. Bien, ajustamos los bordes como siempre les he dicho y para que nos queden prolijos, ¿cierto? Muy parejita la gasa. Este es el revés y este es el derecho. Miren cómo queda en el derecho. Bueno, paso número 2. Paso número 2. Nos vamos a ir con este fucsia. Miren, este primerito. Miren, este primero. Lo vamos a llevar a la derecha. ¿Y qué hacemos? Que atraviesa los cordones verdes. Miren. ¿Cierto? Y estos naranja, miren, estos dos naranjas que traíamos de acá, también hay que atravesarlos hasta ahí, miren. ¿Cierto? Miren, ahí van dos cruzados, 2 con 2, ¿cierto? Paso número 3. Paso número 3. Esta hebra verde, este cordón verde, lo vamos a llevar a la izquierda, miren. Atravesando, mire, esta hebra verde, esta primerita, atraviesa estos cordones fucsia a la izquierda. El cordón verde va a ir a la izquierda como tercer paso, el primer cordón verde que había a este lado, ¿cierto? Atraviesa el azul también, mire. El azul también lo va a atravesar. Solo una hebrita, mire, ¿cierto? Ahí, mire.
Paso número 4. Paso número 4. Este cordón azul se va a ir al, miren, este cordón se va a ir a la derecha, miren. Atravesando todas estas hebras azules. Solo una hebrita, miren, una hebrita por cordón. Voy a hacer más despacio, miren, hebrita. Y atraviesa estos dos verdes también, ¿cierto? Miren. Ahí, ¿sí ve? Hasta ahí. Y sacamos el cordón. Miramos los bordes, este borde que quede lo más parejito posible, bueno. Nuevamente, paso número 1. Paso número 1. Esta hebra de acá la vamos a llevar hacia la izquierda, miren. Atravesando, miren, estos cordones. Atravesamos los dos fucsia también. Ahí, miren. ¿Cierto? Como paso número 1. Paso número 2. Esta hebra fucsia la vamos a llevar hacia la derecha. Miren. ¿Cierto? Hasta ahí, miren. Hasta ahí. Debemos atravesar también los naranjas. Ajustamos, ¿cierto? Que nos quede parejito y prolijo. Paso número 3. Nuevamente el verde, este primer cordón verde, lo vamos a llevar a la izquierda, miren. Atravesamos todos estos cordones fucsia a la izquierda. Y estos azules, miren, estos dos azules también. Hasta ahí, ¿cierto? Miren. Y entonces ajustamos. Y el paso número 4, esta hebra que está acá, en este caso el azul, esta, la vamos a llevar hacia la derecha, miren. Atraviesa esos tres verdes también, esos tres cordones verdes. Hasta ahí, miren, ¿cierto? Y ahí sacamos. Y estos 4 pasos los vamos a repetir todo el tiempo hasta darle el largo que necesitamos, miren. Así nos va quedando, ¿cierto? Esos 4 pasos los vamos a repetir todo el tiempo, independientemente del color que esté acá, ¿cierto? Va a haber un momento en el que el fucsia va a quedar acá, entonces siempre vamos a tomar esta primera hebra y la vamos a llevar hacia la izquierda. Luego esta segunda hebra la vamos a llevar hacia la derecha. Esta tercera hebra la vamos a llevar hacia la izquierda y esta cuarta hebra la vamos a llevar a la derecha. Ustedes van a repetir esos 4 pasos a lo largo de seado de su gasa. Todo el tiempo los van a repetir 4 pasos, los 4 pasos que les acabo de indicar. Miren cómo puse yo los cordones, 8 por cada color, 32 en total, y amarré con un plástico. Si ustedes tienen una banda elástica, pues mucho mejor, claro. Pues yo en ese momento no tenía la mano, la banda elástica, entonces hice eso. Entonces ustedes van a dejar flecos también, ¿cierto? Para su gasa. Y entonces van a emplear también las agujas de plástico. Y eso es todo, amigos. Espero les haya gustado mucho el tutorial. Recuerden seguir esos 4 pasos para hacer la gasa. Ya más adelante voy a hacer los ojales. Voy a explicar hacerle los ojales a la mochila, pero sin perder el diseño del bolso. Porque muchas veces uno puede hacer los ojales en una vuelta unicolor, pero la idea es seguir la secuencia del patrón. Bueno, entonces hasta la próxima.